Mi novia y su exnovio me estafaron fingiendo que ella estaba en peligro, pero no descansé hasta verlos tras las rejas. Mi nombre es Rick. Tengo 29 años y hasta hace unos meses llevaba una vida bastante estable. Trabajo en el área administrativa. No soy rico, pero he sido responsable con mis finanzas desde que empecé a trabajar. Ahorro, invierto con prudencia y evito deudas innecesarias. Siempre creí que esa estabilidad también se reflejaba en mi relación con Paola. Paola y yo llevábamos casi 2 años juntos. Nos conocimos en una reunión de amigos en común. Desde el principio fue una relación tranquila, al menos eso creía yo. Ella trabajaba en un centro médico como asistente administrativa. Era organizada, atenta y, en apariencia, muy transparente conmigo. Nunca fui celoso ni controlador. Si algo me generaba duda, lo hablábamos. Ella había tenido una relación anterior que, según me contó, fue complicada. Su expareja, Daniel, era alguien con quien había salido durante 3 años. Me dijo que la relación terminó porque él era inestable emocionalmente y poco responsable. Nunca profundicé demasiado en ese tema. No me parecía sano competir con fantasmas del pasado. Todo empezó un lunes por la tarde. Ese día intenté llamarla al salir del trabajo, como hacía casi siempre. No respondió. Pensé que quizá estaba ocupada. Le envié un mensaje. Tampoco contestó. No le di demasiada importancia. A veces tenía jornadas largas. Esa noche volví a intentar llamarla. Nada. Al día siguiente, martes, tampoco respondió mis llamadas ni mis mensajes. Empecé a sentir una inquietud que no era normal. Paola no era de desaparecer así. Incluso cuando estaba molesta, me decía que necesitaba espacio, pero no me dejaba sin noticias. Decidí llamar a su madre. Tengo buena relación con ella. Siempre fue amable conmigo. Cuando contestó, su tono fue más neutro de lo habitual. Buenas tardes, señora Marta. Soy Rick. ¿Paola está con usted? Hubo una pausa breve. No, Rick. Desde el domingo no me responde. Esa respuesta me sorprendió más que el silencio de Paola. Si tampoco le contestaba a su madre, algo no estaba bien. ¿Ha ido a su trabajo? Pregunté. Eso creo. No he llamado allá. Pensé que quizá estaba ocupada. Su voz no transmitía angustia. Eso me llamó la atención. Si mi hija no me respondiera durante 2 días completos, estaría desesperado. Pero ella sonaba más contenida que preocupada. El miércoles por la mañana intenté llamar nuevamente. Nada. Fui hasta su departamento después del trabajo. Toqué el timbre varias veces. Nadie respondió. El portero me dijo que no la había visto salir en los últimos 2 días, pero tampoco estaba seguro. Regresé a casa con una sensación extraña. No quería pensar en lo peor, pero la mente empieza a construir escenarios cuando no hay información. Esa misma noche, alrededor de las 9:30, recibí una llamada de un número desconocido. Contesté. ¿Rick? La voz era masculina, firme. Sí, ¿quién habla? Escuche con atención. Tenemos a Paola. Si quiere volver a verla con vida, debe pagar $20,000. Durante unos segundos, el mundo se volvió completamente silencioso. Sentí como la sangre me golpeaba en los oídos. ¿Qué? ¿Quién es usted? Pregunté intentando mantener la calma. No haga preguntas. Ella está bien por ahora. Pero si intenta ir a la policía o hacer algo imprudente, la situación cambiará. Luego escuché algo que me heló la sangre. Una voz femenina, llorando. Rick, por favor. Era su voz. O al menos eso creí en ese momento. La llamada se cortó. Me quedé inmóvil. $20,000. Esa cantidad no era aleatoria. Era demasiado específica. Yo tenía ahorros que rondaban esa cifra. No era información pública, pero Paola sabía cuánto tenía aproximadamente. Volví a marcar el número. No entró la llamada.
Lo primero que pensé fue en la policía. Era lo lógico. Era lo correcto. Antes de hacer nada, llamé a su madre. Le conté lo sucedido. Hubo un silencio largo del otro lado. Rick, no podemos ir a la policía, dijo finalmente. ¿Cómo que no podemos? Esto es un secuestro. Si vamos a la policía, la pueden matar. Es mejor pagar. Yo no tengo ese dinero. Tú sí puedes conseguirlo. La forma en que lo dijo me incomodó. No hubo una explosión emocional. No hubo pánico descontrolado. Fue más bien una conclusión directa. Señora Marta, estas cosas no se manejan así. La policía tiene protocolos. Rick, por favor. Es mi hija. Si le pasa algo porque quisiste hacer las cosas a tu manera, no podré perdonártelo. Esa frase fue un golpe bajo. Me colocó en una posición moral complicada. Si pagaba y era una estafa, perdería mis ahorros. Si no pagaba y algo le ocurría a Paola, cargaría con esa culpa el resto de mi vida. Recibí un mensaje minutos después. Era un número de cuenta bancaria y un nombre. Decía que debía depositar los $20,000 antes de las 11 de la mañana siguiente. Después de eso, recibiría instrucciones para la entrega. Llamé nuevamente a la madre de Paola. Voy a ir a la policía, insistí. Ella comenzó a llorar. Rick, por favor. No arriesgues la vida de mi hija. Si ellos dijeron que no involucraras a nadie, es porque son capaces de cumplirlo. Me hizo una escena emocional intensa. Gritos, llanto, acusaciones indirectas. Me dijo que yo era el único que podía salvarla. Que si algo salía mal sería mi responsabilidad. Esa presión funcionó. Esa noche casi no dormí. Analicé el número de cuenta. Busqué el nombre en redes sociales. No encontré nada relevante. Pensé en hablar con un amigo abogado, pero temí que cualquier filtración pusiera en riesgo la vida de Paola. A las 10:15 de la mañana siguiente estaba en el banco. Nunca me había sentido tan vulnerable firmando una transferencia. $20,000. Todos mis ahorros acumulados durante años de disciplina financiera. El empleado del banco me preguntó si estaba seguro. Le dije que sí. Cuando confirmé la operación, sentí una mezcla de miedo y alivio. Miedo por lo que estaba haciendo. Alivio por pensar que tal vez estaba resolviendo la situación. A las 10:57 recibí un mensaje. Dinero recibido. Espere instrucciones. A las 12 del mediodía llegó otro mensaje con una dirección. Era un estacionamiento a las afueras de la ciudad. Decía que debía ir solo y esperar dentro de mi vehículo. Que a la 1 de la tarde la dejarían ahí. No fui solo. Sin que la madre de Paola lo supiera, llamé a la policía de forma anónima. No di nombres. Solo dije que sospechaba que se realizaría una entrega vinculada a una posible privación ilegal de libertad en esa ubicación. No di detalles financieros. Solo la ubicación y la hora. Llegué al estacionamiento a las 12:40. Era un lugar amplio, casi vacío, con algunas cámaras visibles en los postes de luz. Esperé. Cada minuto parecía durar una hora. La 1 pasó. La 1:15. La 1:30. Nadie apareció. No hubo ningún vehículo sospechoso. No hubo movimiento extraño. Solo yo, sentado dentro del automóvil, mirando cada sombra como si fuera una amenaza. A las 2 entendí que algo no estaba bien. Intenté llamar al número desde el que me habían contactado. No existía. Escribí mensajes. No fueron entregados. Llamé a la madre de Paola. No apareció nadie, le dije. Hubo un silencio. ¿Qué quieres decir? Que nadie llegó. Transferí el dinero. Nadie apareció. Su reacción no fue la que esperaba. No hubo un colapso. No hubo gritos desesperados. Quizá están retrasados, dijo. Pero su voz no transmitía sorpresa. Tampoco indignación. Solo una calma extraña. En ese momento,
Algo dentro de mí empezó a cambiar. No era solo miedo. Era una sensación de que las piezas no encajaban. Paola desaparece 2 días. Su madre no muestra un nivel de angustia proporcional. Piden exactamente la cantidad que yo podía reunir. Insisten en que no vaya a la policía. Yo pago. Y nadie aparece. Me quedé sentado en ese estacionamiento más tiempo del necesario. No porque creyera que llegarían, sino porque necesitaba procesar lo que acababa de ocurrir. No sabía aún la magnitud de la traición que estaba a punto de descubrir. Regresé a mi departamento con la sensación de que algo estaba profundamente mal, pero aún me resistía a aceptar lo evidente. Intentaba encontrar explicaciones racionales, quizá había un retraso, quizá estaban probando algo, quizá esperaban otra instrucción. Mi mente buscaba cualquier alternativa antes de admitir que podía haber sido engañado. A las 4:17 de la tarde, mi teléfono volvió a sonar. Esta vez era el número de Paola. Sentí un golpe seco en el pecho. Contesté de inmediato, pero antes activé la opción de grabar la llamada. No sabía exactamente por qué lo hacía, fue un impulso casi instintivo. Tal vez una parte de mí ya sospechaba que necesitaría pruebas. ¿Paola? Dije apenas escuché el silencio del otro lado. Lo primero que se oyó fue un sollozo. Era su voz. Inconfundible. Rick, dijo entre lágrimas. Te engañaron, amor, me llevaron lejos. Mi respiración se aceleró. ¿Qué pasó? ¿Dónde estás? ¿Quién te llevó? Dime quién fue. Escuché más llanto. Sonaba angustiada, pero algo en el ritmo de su respiración no encajaba. No era un llanto descontrolado, parecía medido. Me dijeron que todo estaría bien, continuó. Rick, no debiste confiar. ¿En quién, Paola? ¿Quién te hizo esto? Hubo un segundo de silencio. Y entonces ocurrió algo que jamás olvidaré. Su llanto se detuvo abruptamente. Después, una risa. No fue una risa nerviosa. Fue una carcajada clara, deliberada. Te engañé yo, dijo con tono completamente distinto. Eres un idiota. Sentí que el suelo desaparecía bajo mis pies. ¿Qué? Me largo con tu dinero porque jamás te amé. Solo quería exprimir cada centavo de ti. Pero como no te dejabas y eras un tacaño, tuve que hacer esto. Cada palabra era pronunciada con una frialdad que nunca le había conocido. ¿Estás bromeando? Pregunté, aunque sabía que no lo estaba. No. Me voy con Joel. Él sí es el amor de mi vida. Siempre lo fue. Solo necesitábamos dinero para empezar de nuevo. Gracias por financiar nuestro viaje. Joel. Su expareja. Esto no tiene gracia, Paola. No estoy bromeando. ¿De verdad pensabas que iba a quedarme contigo toda la vida? Eres predecible, Rick. Ordenado, responsable, aburrido. Joel y yo planeamos esto hace meses. Y funcionó. Transferiste el dinero sin pensarlo demasiado. Sentí una mezcla de rabia, incredulidad y una humillación difícil de describir. Estás cometiendo un delito, dije, tratando de recuperar algo de control. Volvió a reír. Intenta probarlo. ¿Qué vas a decir? ¿Que tu novia fingió un secuestro? Suerte con eso. Luego agregó. Adiós, idiota. La llamada terminó. Me quedé mirando la pantalla varios segundos, como si esperara que volviera a encenderse. Mi cuerpo estaba rígido. No sentía el pulso, solo un vacío. Reproduje la grabación de inmediato. Necesitaba confirmar que no había imaginado nada. Cada palabra estaba ahí. Su confesión completa. El reconocimiento de que habían planeado todo. La intención clara de engañarme. Joel. Durante nuestra relación, Paola insistía en que no tenía contacto con él. Decía que lo había bloqueado. Que era parte de su pasado. Incluso me mostró conversaciones antiguas donde él le pedía volver y ella lo rechazaba. Todo había sido una puesta en escena.
Conduje directamente a casa de su madre. Me recibió con expresión preocupada. ¿Hay noticias?, preguntó. Entré sin responder. Cerré la puerta detrás de mí. Me llamó Paola, dije con voz controlada. La señora Marta llevó una mano a su pecho. ¿Está bien? ¿Dónde está? Activé la grabación y coloqué el teléfono sobre la mesa. Escuchamos toda la llamada en silencio. Observé su rostro mientras avanzaba la conversación. Cuando la risa de Paola sonó en el altavoz, la señora Marta abrió los ojos con aparente sorpresa. Cuando terminó la confesión, se llevó ambas manos al rostro. Pero no vi lágrimas. No vi el temblor físico que suele acompañar a una traición real. Solo un gesto teatral. No pensé que mi hija hiciera algo así, dijo, con voz quebrada pero seca. Esto no puede ser verdad. La miré fijamente. Usted insistió en que no fuera a la policía. Yo solo quería protegerla. Usted sabía cuánto dinero tenía. Sabía exactamente la cantidad que pidieron. Rick, estás insinuando que yo. No respondí. No tenía pruebas contra ella, solo intuiciones. Pero algo no cuadraba. Voy a denunciar, dije finalmente. Su expresión cambió apenas un segundo. Fue casi imperceptible. Luego volvió a su papel de madre consternada. Haz lo que creas necesario, respondió. Salí de ahí sin despedirme. Esa misma noche contacté a un abogado especializado en delitos financieros. Le envié la grabación y los comprobantes de transferencia. Nos reunimos a primera hora del día siguiente. Cuando escuchó la llamada, no dudó. Esto es extorsión y estafa agravada. Hay simulación de delito. Además, si hay más personas involucradas, podemos hablar de asociación ilícita. Presentamos la denuncia formal con todas las pruebas disponibles, la transferencia bancaria, los mensajes recibidos, el registro del número, la grabación completa sin cortes. La policía tomó el caso con más seriedad de la que esperaba. La confesión grabada era clara. No había ambigüedad. Comenzó una búsqueda formal. Solicitaron información al banco sobre la cuenta receptora. Resultó estar a nombre de una mujer llamada Lisa Moreno. La dirección asociada era falsa. El número desde el cual me habían contactado estaba vinculado a un teléfono adquirido con documentación provisional. Nada concreto. Durante las siguientes semanas viví en un estado constante de alerta. Revisaba redes sociales, buscaba cualquier rastro digital. Joel tenía sus perfiles cerrados, pero encontré una cuenta relativamente nueva en una plataforma de viajes. El nombre era Lisa M. El perfil tenía pocas fotos, pero una en particular llamó mi atención. Era una imagen tomada en lo que parecía ser una playa. Se veía una mesa de madera, dos bebidas tropicales y, en el encuadre inferior, dos pares de manos entrelazadas. El rostro de la mujer no aparecía. Solo su brazo extendido sobre la mesa. Y en ese antebrazo había un tatuaje. Una fecha. 17 de agosto de 2015. La fecha en que murió el padre de Paola. Ella llevaba ese tatuaje desde antes de conocerme. Era pequeño, en números finos, justo debajo del codo. Amplié la imagen varias veces. No había duda. Era el mismo diseño, la misma tipografía, la misma ubicación. Le envié la captura a mi abogado. La policía solicitó datos a la plataforma digital. La cuenta había sido creada desde una dirección IP vinculada a un apartamento en otra ciudad costera. No estaban escondiéndose demasiado. Creyeron que cambiar el nombre era suficiente. Se activó una orden de localización. Mientras tanto, comenzaron a sumar cargos formales, extorsión, estafa, simulación de delito, uso indebido de identidad bancaria y posible conspiración. Aún no los encontraban físicamente, pero el cerco digital comenzaba a cerrarse. Cada avance me confirmaba algo doloroso, no fue un impulso. No fue una discusión que salió mal. Fue una planificación meticulosa. Habían calculado mis finanzas. Sabían cómo presionarme emocionalmente. Utilizaron el miedo más primitivo,
la vida de alguien que amas. No buscaban solo dinero. Buscaban manipularme hasta el último detalle. A veces, en las noches, reproducía la grabación. No por masoquismo, sino para recordar por qué no debía detenerme. La risa. Ese cambio de tono. La frialdad. No era solo una traición sentimental. Era un delito deliberado. La policía confirmó días después que el apartamento vinculado a la IP estaba alquilado por un hombre con identificación falsa, pero el rostro en las cámaras de seguridad del edificio coincidía con Joel. Aún no los capturaban. Se habían movido antes de que llegara la orden formal. Pero ya no era una búsqueda informal. Ahora había una denuncia sólida, pruebas grabadas y evidencia digital que los conectaba directamente con la estafa. Y yo tenía algo que ellos no esperaban: paciencia. Pasaron casi 2 semanas sin novedades concretas. La investigación avanzaba, pero no había detenciones. Cada día que transcurría aumentaba la posibilidad de que escaparan del país o dispersaran el dinero restante en múltiples cuentas. Yo seguía trabajando, intentando mantener cierta normalidad, aunque era evidente que no lo estaba logrando. Dormía poco. Revisaba constantemente el teléfono esperando noticias. Mi abogado me pedía paciencia. Decía que los procesos digitales toman tiempo, pero dejan rastro. Un jueves por la mañana, mientras estaba en la oficina, recibí su llamada. Rick, buenas noticias. Su tono era distinto. Más firme. Los tenemos. Están siendo trasladados hacia acá. No reaccioné de inmediato. Necesité unos segundos para procesarlo. ¿A los 2? ¿A los 3? ¿A los 3? Pregunté, aunque entendí al instante. Sí. La madre también está implicada. Las transferencias posteriores y algunas comunicaciones la vinculan directamente con la planificación. Me explicó que la cuenta bancaria a nombre de Lisa Moreno había sido abierta utilizando documentación gestionada con ayuda de la madre de Paola. Además, existían registros de llamadas entre ella y Joel durante los días previos al supuesto secuestro. La presión emocional que ejerció sobre mí no fue improvisada, formaba parte del plan. La policía los detuvo en un apartamento alquilado en otra ciudad. Intentaron borrar información de sus dispositivos, pero los análisis forenses recuperaron mensajes, audios y planes detallados. Incluso había conversaciones donde discutían cuánto dinero podrían obtener sin levantar sospechas. El traslado se realizó bajo cargos formales de extorsión agravada, estafa, simulación de delito y asociación ilícita. El proceso judicial comenzó semanas después. Nunca había estado en un juicio penal. Es una experiencia fría, estructurada y lenta. Nada que ver con las dramatizaciones televisivas. Todo se reduce a pruebas, tiempos procesales y argumentos jurídicos. La grabación de la llamada fue una pieza central. El juez ordenó su reproducción íntegra en sala. Escuchar nuevamente esa risa frente a todos fue extraño. No dolió como la primera vez. Esta vez fue diferente. Sonaba pequeña. Fuera de contexto. Sin el poder que tuvo aquella tarde. Paola evitó mirarme durante gran parte de la audiencia preliminar. Joel, en cambio, mantenía una actitud desafiante. Observaba con una sonrisa contenida, como si aún creyera que podía salir de eso. La madre de Paola adoptó una postura distinta. Se mostró frágil, cooperativa, intentando presentarse como una mujer manipulada por su hija y por Joel. Sin embargo, los registros telefónicos y bancarios demostraban coordinación activa. Durante el juicio principal se expusieron los mensajes recuperados de sus teléfonos. En varios de ellos hablaban explícitamente de simular algo creíble, usar el miedo y presionar con la policía como amenaza. En uno de los mensajes, Joel escribió: Rick es predecible. Si involucramos a la madre, pagará. Esa frase fue leída en voz alta en la sala. No sentí ira en ese momento. Sentí claridad. Entendí que nunca se trató de una decisión impulsiva o de una emoción descontrolada. Fue cálculo.
La defensa intentó argumentar que la llamada podía interpretarse como una broma de mal gusto o un conflicto sentimental exagerado. Pero la transferencia bancaria, la creación de identidades falsas y la coordinación previa desarmaron esa línea de defensa. Joel tenía antecedentes. Durante la audiencia de antecedentes penales, se reveló que ya había enfrentado cargos por estafa y extorsión años atrás. Había cumplido una condena reducida y estaba en libertad condicional al momento de cometer este delito. Eso cambió el tono del proceso. Ya no era un caso aislado. Cuando le tocó declarar, Joel me miró directamente. No fue tan grave. Él recuperará su dinero, dijo. El fiscal respondió de inmediato que el delito no se medía solo en la recuperación económica, sino en la simulación de un secuestro y el daño psicológico causado. Paola declaró después. Intentó mostrarse arrepentida. Dijo que estaba confundida, que Joel la manipuló, que se dejó llevar por sentimientos antiguos. Sin embargo, la grabación en la que afirmaba haber planeado todo durante meses debilitó cualquier argumento de ingenuidad. En un momento, durante un receso, ambos coincidieron conmigo en un pasillo custodiado por oficiales. Joel murmuró. Debiste dejarlo pasar. No respondí. Paola, en cambio, sí habló. Todo esto es innecesario, dijo. Pudimos haberlo arreglado entre nosotros. La miré con calma. Ustedes fingieron un secuestro. Ella negó con la cabeza, como si yo estuviera exagerando. En la última audiencia, el juez dictó sentencia. Joel fue condenado a 10 años de prisión por extorsión agravada, estafa reiterada y violación de libertad condicional. Paola recibió 5 años de prisión por estafa, simulación de delito y coautoría en extorsión. La madre de Paola fue condenada a 2 años, con derecho a fianza, debido a su participación comprobada en la planificación y facilitación del fraude. Además, el tribunal ordenó la devolución íntegra del dinero recuperado, más una indemnización por daños morales y gastos legales. Gran parte del dinero aún estaba en sus cuentas al momento de la detención. El resto fue rastreado y bloqueado antes de que pudieran transferirlo al extranjero. El caso se volvió conocido en la ciudad. No por morbo, sino por lo inusual del método, simular la privación de libertad de una persona para obtener dinero de su propia pareja. Algunas personas me preguntaron si valió la pena llevarlo hasta el final. La respuesta es sí. No por venganza. No por humillación pública. Sino porque si lo dejaba pasar, el mensaje era claro, podían hacerlo de nuevo. Durante el juicio, tanto Joel como Paola intentaron desacreditarme. Me llamaron obsesivo. Controlador. Exagerado. Joel dijo que yo era demasiado rígido y que eso había provocado que Paola buscara algo diferente. Ninguna de esas afirmaciones tenía relevancia jurídica, pero mostraban su estrategia, convertir el delito en un conflicto sentimental. No funcionó. Cuando el juez leyó la sentencia, no sentí triunfo. Sentí cierre. La imagen que siempre recordaré no es la de la condena, sino la del momento en que escuché su risa en aquella llamada. Ese fue el verdadero quiebre. Aprendí algo incómodo, la traición más peligrosa no es la impulsiva, sino la planificada con paciencia. Hoy he recuperado la estabilidad financiera. La indemnización cubrió no solo el dinero perdido, sino los honorarios legales y parte del impacto emocional. No mantengo contacto con la madre de Paola. Tampoco me interesa saber nada más de ellos. A veces me preguntan si volvería a confiar en alguien después de esto. La respuesta es sí, pero con límites más claros. La confianza no implica ingenuidad. No escribo esto para advertir que no confíen en sus parejas. Lo escribo para recordar que cuando algo no encaja, una reacción demasiado tranquila, una presión emocional desproporcionada, una historia que exige decisiones rápidas bajo miedo, conviene detenerse. Si no hubiera grabado esa llamada, si no hubiera denunciado de inmediato, quizá hoy la historia sería distinta. Ellos creyeron que el miedo me paralizaría. Se equivocaron.